El ritual del hada. Sofía fue mi mejor amiga. Estuvimos juntas desde primaria hasta la preparatoria, y como vivíamos en la misma colonia, casi siempre nos veíamos todas las tardes después de clases y la pasábamos muy bien. Por eso me dolió mucho lo que pasó. Tal vez debí haber platicado esto antes para que alguien me orientara o me dijera qué hacer. Pero tenía tanto miedo que cuando lo intentaba, las palabras simplemente no salían. Y aún, a pesar de que fue hace mucho, me cuesta un poco de trabajo poder explicarme, porque ni siquiera yo misma me lo he podido explicar durante todo este tiempo. Toda esta pesadilla empezó un poco antes de terminar nuestro primer año de preparatoria. Estábamos estudiando en la 2 de Iztacalco, y todo parecía estar bien. Nos íbamos juntas por la mañana, compartíamos algunas materias y nuestras horas libres, y casi siempre nos regresábamos juntas. Pero como a mediados de año, ella empezó a cambiar mucho conmigo. Empezó a juntarse con otras chicas que siempre vestían de negro, dejó de buscarme en sus horas libres y nunca me esperaba a la hora de la salida. Yo sentía que cuando estaba con ellas trataba de evitarme, y así fue por varios meses, hasta que un día coincidimos en un pasillo. Iba sola, así que me animé a detenerla y le pregunté qué es lo que estaba pasando con nosotras. Ella miró a ambos lados del pasillo y me jaló hacia dentro de un salón vacío sin darme el tiempo de reaccionar. Adentro, lo primero que me preguntó fue si le guardaría un secreto. Yo no supe qué decir, solo asenté con la cabeza. De su mochila sacó como un pergamino que le faltaban pedazos con algo parecido a letras, y me dijo que las chicas con las que se juntaba se lo habían compartido, que era un viejo ritual medieval para invocar a las hadas, y me dijo muy emocionada que estaba completando los pedazos con algunas imágenes que encontró en internet para después traducirlo y poder llevar a cabo el ritual. Yo la desconocí por completo en ese momento. Nunca me enteré que fuera aficionada a las hadas, ni mucho menos a los rituales esos. En su mirada había algo extraño que no pude entender, y sin más, me pidió que nos fuéramos juntas y que pasáramos a su casa para enseñarme algo más. Sin pensarlo mucho le dije que sí, pero que todavía tenía otra clase y que me esperara. No me escuchó, me agarró de la mano y me llevó casi a rastras hacia la salida. No habló de otra cosa que no fuera nada durante todo el camino. Yo en verdad seguía sorprendida. Parecía otra persona completamente diferente a la que había conocido toda mi vida. Cuando llegamos a su casa, su mamá estaba en la sala, se alegró mucho de verme, pero ni siquiera me dejó saludarla bien cuando nos pasamos a su recámara. Apenas entramos, cerró con seguro la puerta, aventó la mochila y se agachó debajo de la cama. Cuando se levantó, traía una caja de zapatos, la puso encima del escritorio y la abrió. Era un libro muy viejo, las pastas parecían de madera con cuero y las hojas parecían al pergamino que me había enseñado en la escuela. Le pregunté que en qué idioma estaba escrito. Me dijo que era latín y que ya había logrado traducir casi todo con una app. Prendió su computadora y abrió el archivo. Yo me sentía muy extraña y en todas las paredes había imágenes de supuestas hadas con rostros y alas que parecían más de demonios que de otra cosa. Esto me empezaba a dar miedo, que apenas si miré la pantalla, leí rápidamente y no me pareció que esa fuera una plegaria para invocarlas. Aquello hablaba de hijas de ángeles y demonios, de seres burlones y vengativos, pero la veía tan emocionada que ya no le dije nada. Fue entonces cuando me dijo que haría la invocación mañana con sus nuevas amigas, ya que tuviera el ritual traducido completamente. Solo acerté al sonreírle y me dijo que yo estaba invitada. Me disculpé con ella con el pretexto de que no había avisado en casa, que llegaría tarde y que me tenía que ir. Cuando salí de su cuarto, respiré aliviada, y al pasar por la sala, su mamá ya no estaba.
Al otro día faltó el maestro Ramírez, por lo que tendría 2 horas libres. Así que pensando en evitar encontrarme con Sofía, decidí irme a la biblioteca a esperar mi siguiente clase. Pero al salir del salón, ahí estaba ella sentada en el pasillo. Se paró rápido y me saludó. Me dijo que sus amigas no habían querido hacer el ritual de invocación, que necesitaba de mi ayuda, y sin darme tiempo a decirle algo, me tomó de la mano y me jaló hacia el jardín de atrás. Nos sentamos junto a los árboles grandes. Desde ahí era difícil que alguien nos viera. Sacó su libreta, el pergamino, varias hierbas, un frasco con un líquido rojo espeso, un pequeño recipiente de metal y una vela negra. Metió los trozos de hierba en el recipiente y vertió unas cuantas gotas del frasco. Con una piedra machacó todo mientras rezaba algo que no entendía. En cuanto acabó, prendió la vela y me dijo emocionada que ya estaba todo listo. Me dio una hoja y ella agarró el pergamino y me dijo que leyéramos al mismo tiempo. Pero al leer la primera palabra, me di cuenta que ella lo estaba leyendo en aquel idioma, latín, creo, y yo en español. Conforme leíamos, me agarró nuevamente del brazo y empezó a apretarme muy fuerte. Sentí como sus uñas se me enterraban. Traté de zafarme, pero no pude. Dejé de leer la hoja y al levantar la vista me di cuenta que ella no estaba leyendo. Tenía los ojos cerrados. Lo estaba recitando de memoria. Estaba como en trance, se movía un poco de lado a lado. Yo me asusté mucho y logré soltarme. Traté de agarrarla por el hombro, pero al tocarla, sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Lo volví a intentar, pero esta vez con las 2 manos. En ese momento, sentí que algo me aventó hacia atrás con mucha fuerza. Caí a unos metros de ella sobre el pasto, y al querer regresar a ayudarla, sentí como si alguien me jalara de los pies y me arrastrara. Yo empecé a patalear con todas mis fuerzas. De pronto, Sofía se paró como si alguien la hubiera jalado de los cabellos hacia arriba. Tenía los ojos en blanco y la boca entreabierta, balbuceando aquel ritual una y otra vez hasta que finalmente se detuvo y se cayó al piso. Ya no quise acercarme, corrí hacia los edificios buscando ayuda. Al entrar a un pasillo casi chocó con el maestro Mario y como pude le expliqué lo que había pasado. Corrió detrás de mí hasta Sofía y mientras se acercaba a ella me gritó que avisara a dirección para que pidieran una ambulancia. Pero cuando entré a la dirección y le avisaba al secretario, ya venía entrando el maestro con Sofía en los brazos y la puso sobre un escritorio desocupado. Apenas la dejó y corrió hacia el botiquín. En ese momento, Sofía abrió los ojos y me miró con una sonrisa burlona. Yo no supe qué hacer, me quedé sorprendida, y en eso llegó el maestro con una bolsa de algodón y una botella de alcohol. Al regresar la mirada al rostro de Sofía, seguía con los ojos cerrados y las facciones desvanecidas. El maestro la enderezó un poco y empezó a pasarle un pedazo de algodón con alcohol por la nariz. Ella reaccionó casi de inmediato y empezó a toser. Así estuvo unos momentos más, hasta que finalmente la sentó sobre el escritorio. Para ese momento, ya estaba el asistente y la directora junto al maestro. Se acercó un poco más la directora y le preguntó cómo se sentía. Ella le dijo que bien, solo un poco mareada. Entonces le pidió al asistente que les marcara a sus papás, pero que de todos modos estaba por llegar una ambulancia para revisarla. La ayudaron a bajar del escritorio. Ella se paró como si nada. Yo estaba sentada frente a ellos y sentí otra vez su mirada burlona, y entonces empezó a caminar hacia mí. Al inclinarse para sentarse a mi lado, les puedo jurar que al acercar su cara a la mía, me dijo casi al oído con una voz muy ronca: «Sofía ya no está». Yo solo agaché la mirada y mis piernas empezaron a tambalear. Sentí cómo pasó su brazo sobre mi cuello y me abrazó. Su cuerpo estaba ardiendo. Traté de retirarme un poco, pero me apretó con más fuerza. Yo estaba paralizada por el miedo, pero afortunadamente llegó su mamá.
Ella me soltó y se levantó mientras se acercaba a la directora nuevamente. Yo aproveché para salirme de la dirección. Las siguientes semanas traté de evitarla lo más que pude, pero a veces me sorprendía entre los pasillos o en los jardines, y con esa mirada burlona en su cara. Yo nunca le conté nada a nadie de lo que había pasado. Estaba segura que nadie me creería. Llegaron las vacaciones y fue un gran alivio para mí, aunque en ocasiones tenía la sensación de verla cerca de mi casa. No le respondí mensajes ni llamadas, y la única vez que fue a visitarme, le pedí a mi mamá que le dijera que estaba enferma, aunque al día de hoy me arrepiento de no haber hablado con ella, porque al regresar nuevamente a clases, Sofía ya no se presentó y después de algunas semanas, un día empezó a correr el rumor de que se había suicidado. Esa misma tarde fui a su casa. Sobre la puerta había un gran moño negro. Estuve tocando por casi media hora hasta que la vecina me comentó que los papás de Sofía se habían ido a los pocos días de la muerte de su hija y que no sabía cuándo volverían. Yo me quedé impactada con la noticia. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.